El experimento ruso del sueño. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los científicos soviéticos buscaban formas de mantener a sus soldados despiertos por más tiempo sin sufrir las consecuencias del cansancio. En ese contexto de paranoia y deseo por la supremacía militar, surgió un proyecto siniestro que prometía lograr lo impensable: mantener a un grupo de individuos despiertos durante 15 días consecutivos sin que se produjeran efectos graves. Para esto, se desarrolló un gas experimental, un compuesto que, teóricamente, permitiría que las personas no sintieran la necesidad de dormir. Así, un equipo de científicos se propuso probar el gas en un grupo de prisioneros políticos considerados enemigos del Estado, a quienes se les ofreció la libertad si aceptaban participar en el experimento. El grupo seleccionado consistía en 5 hombres de entre 25 y 40 años, todos acusados de traición, sabotaje o espionaje. Fueron encerrados en una sala sellada, equipada con todo lo necesario para sobrevivir durante 2 semanas. Raciones de comida, agua, literas, un baño y una pequeña ventana de observación. Lo único que faltaba era la posibilidad de escapar. El gas experimental sería administrado a través de un sistema de ventilación y los prisioneros serían observados constantemente mediante cámaras y micrófonos. Los científicos, ubicados en una sala de control adyacente, monitorearían cada uno de sus movimientos y analizarían sus comportamientos. Los primeros días del experimento transcurrieron de manera relativamente tranquila. Los prisioneros, aunque nerviosos, parecían adaptarse a la situación. Conversaban entre sí, leían libros que se les habían proporcionado y comían regularmente. A través de los micrófonos, los científicos podían escuchar sus charlas sobre sus vidas anteriores, sus familias y las injusticias del régimen al que servían como víctimas. Se quejaban de la falta de libertad, pero parecía que todos estaban dispuestos a cumplir con las condiciones para obtener la prometida libertad al final del experimento. Sin embargo, a medida que avanzaba el experimento, comenzaron a notarse cambios sutiles. Al tercer día, los prisioneros comenzaron a quejarse de fatiga. Sus conversaciones se volvieron más esporádicas y tensas. Aunque seguían activos, su tono de voz indicaba irritabilidad creciente. Algunos comenzaron a caminar sin rumbo por la sala, mientras que otros se sentaban en las literas sin decir una palabra durante largos periodos. Pero a pesar de estos signos de agotamiento, ninguno de ellos pidió dormir. El gas cumplía con su propósito: mantenerlos despiertos. Al quinto día, las cosas empezaron a desmoronarse. Los prisioneros se volvían cada vez más paranoicos. Se escuchaban discusiones acaloradas y, en algunos casos, incluso gritos. Algunos afirmaban que el experimento era una trampa y que los científicos nunca cumplirían su promesa de liberarlos. Otros decían escuchar voces en sus cabezas, susurrándoles que no confiaran en los demás. Uno de los hombres comenzó a correr por la sala, gritando sin razón aparente, hasta que se detuvo bruscamente y se desplomó en una esquina, respirando con dificultad. Los científicos tomaron nota de todos estos comportamientos, pero no intervinieron. Estaban decididos a dejar que el experimento siguiera su curso. A medida que el quinto día llegaba a su fin, los prisioneros dejaron de hablar por completo. En su lugar, se quedaron mirando fijamente las paredes, murmurando cosas ininteligibles para sí mismos. Algunos comenzaron a desgarrar las páginas de los libros que se les habían dado, y otros se mantenían de pie en silencio, mirando hacia las cámaras con una expresión vacía, como si supieran que eran observados. Las noches ya no existían para ellos. No había ninguna diferencia entre el día y la noche en las salas sin ventanas donde estaban recluidos. Al octavo día, la situación empeoró.
Uno de los prisioneros comenzó a golpear la puerta de metal que los separaba del mundo exterior, rogando que lo dejaran salir. Gritaba que no soportaba más el sonido de las voces en su cabeza. Poco después, el resto de los prisioneros se unieron a él, golpeando las paredes y puertas, pero no en un esfuerzo concertado para escapar, sino como si intentaran expulsar algo dentro de ellos. Los gritos y golpes duraron horas, hasta que repentinamente todo se calmó. Los científicos, intrigados y preocupados, intentaron comunicarse con los prisioneros a través de los altavoces, pero no obtuvieron respuesta. Los micrófonos seguían funcionando, pero no se escuchaba ningún sonido, ni siquiera el murmullo de las conversaciones que antes eran constantes. El silencio era absoluto. Durante las siguientes 24 horas, los prisioneros permanecieron en silencio. La única indicación de que aún estaban vivos era el movimiento ocasional captado por las cámaras. No hablaban, no comían y no mostraban señales de interacción. La tensión en la sala de observación era palpable. Los científicos debatían entre ellos si debían terminar el experimento antes de tiempo o continuar hasta llegar a los 15 días prometidos. Finalmente, al día 10, los científicos no pudieron contener más su curiosidad. Decidieron hacer algo que hasta ese momento no había sido necesario. Apagaron el gas que fluía hacia la sala y a través de los altavoces anunciaron que iban a entrar para verificar el estado de los prisioneros. Prometieron que, si cooperaban, uno de ellos sería liberado al final del experimento. Lo que ocurrió después fue mucho más aterrador de lo que cualquiera de ellos podría haber anticipado. Cuando los científicos anunciaron que iban a entrar en la cámara de experimentación para verificar el estado de los prisioneros, recibieron una respuesta inesperada. Una voz fría, distorsionada, proveniente de uno de los micrófonos, dijo: "No queremos salir". Esta respuesta provocó escalofríos entre los observadores. Era la primera vez en días que uno de los prisioneros hablaba directamente, y el contenido de la respuesta no podía haber sido más desconcertante. Los científicos, tras deliberar unos minutos, decidieron continuar con su plan. Habían llegado demasiado lejos para retroceder. Apagaron el suministro de gas experimental, esperando que al menos el aire fresco provocara alguna reacción en los prisioneros. No obstante, en lugar de alivio o agradecimiento, los micrófonos captaron gritos desgarradores. Los prisioneros comenzaron a clamar, rogando por más gas. "Queremos el gas de vuelta. Necesitamos estar despiertos". El pánico en sus voces era palpable. Sin embargo, los científicos ignoraron las súplicas y procedieron con su plan. Ordenaron a un grupo de soldados entrar en la sala para verificar el estado de los prisioneros y trasladarlos a un hospital para una evaluación más profunda. Los soldados, armados y protegidos con máscaras de gas, abrieron la puerta con cautela, y lo que encontraron dentro fue inimaginable. La sala, que había estado relativamente limpia y ordenada cuando comenzó el experimento, ahora estaba en un estado caótico y macabro. Los prisioneros, que en los primeros días habían mantenido una apariencia humana, ya no parecían hombres. 3 de ellos estaban muertos. Los cadáveres mostraban signos de haber sido brutalmente mutilados, pero no por los otros prisioneros, sino por ellos mismos. Su carne había sido desgarrada en grandes tiras, y órganos internos y trozos de piel estaban esparcidos por la sala. Algunos trozos de carne y vísceras habían sido metidos en los desagües, lo que causaba un bloqueo que llenaba la sala con un hedor insoportable. Los 2 prisioneros que aún estaban vivos estaban en un estado aún peor. Ambos presentaban heridas autoinfligidas,
mordiscos profundos y mutilaciones que los dejaban al borde de la muerte. A pesar de las horribles heridas, parecían ignorar completamente el dolor. Uno de los prisioneros tenía la caja torácica abierta y se veía claramente su corazón latiendo, pero continuaba de pie, como si estuviera insensible a la gravedad de su condición. Los soldados, consternados, dudaron en avanzar, pero las órdenes eran claras. Intentaron sacar a los prisioneros vivos de la sala, pero estos opusieron una resistencia feroz. A pesar de estar gravemente heridos, los prisioneros mostraban una fuerza inhumana, luchando con una violencia inesperada para permanecer dentro de la sala. Se necesitó la fuerza combinada de varios soldados para someter a los 2 hombres restantes y durante el forcejeo, uno de los prisioneros murió por un golpe en la cabeza. El prisionero sobreviviente fue trasladado de inmediato a una sala de operaciones para ser examinado. Los médicos intentaron sedarlo, pero él seguía resistiéndose, mostrando una rabia desesperada. Mientras le administraban un anestésico, el prisionero gritaba que no lo dejaran dormir. Su desesperación era tal que, en un momento, logró romper las correas que lo sujetaban a la camilla y atacar a uno de los médicos, causándole una herida mortal. Finalmente, después de una dosis masiva de anestesia, el prisionero quedó inmóvil, aunque su cuerpo seguía mostrando signos de lucha. Los médicos aprovecharon para examinarlo más de cerca. Su cuerpo estaba cubierto de laceraciones y cortes profundos, algunos tan profundos que dejaban al descubierto sus huesos. Sorprendentemente, muchas de las heridas parecían haber sido infligidas días antes, pero no mostraban signos de infección, lo que indicaba una resistencia inusual en su sistema inmunológico. Sin embargo, lo más alarmante fue lo que encontraron en su cerebro. Un análisis reveló que el prisionero había estado en un estado constante de hiperactividad. Las ondas cerebrales mostraban un patrón similar al de una persona en estado de vigilia extrema, pero sin las típicas pausas para el descanso. Era como si su mente nunca hubiera dormido en absoluto desde que comenzó el experimento. A pesar de sus heridas y el sedante, el prisionero recuperó la conciencia poco después y, nuevamente, comenzó a luchar violentamente para liberarse. Los científicos, horrorizados, intentaron contenerlo una vez más, y uno de ellos, llevado por la desesperación, preguntó: ¿Qué eres? El prisionero se detuvo y sonrió, una sonrisa amplia y antinatural que hacía que su rostro desfigurado pareciera aún más aterrador. ¿No lo entiendes, pues?, susurró. Soy la locura que habita dentro de cada ser humano. Estoy siempre allí, esperando. No puedes liberarte de mí. Solo necesito que me dejen salir. Eso es lo que el sueño detiene. El sueño es lo único que te separa de mí. Los científicos, atónitos por lo que acababan de escuchar, comprendieron que el experimento había ido demasiado lejos. La falta de sueño había desatado algo oscuro y primitivo en esos hombres, algo que no podía ser controlado. En ese momento, uno de los militares decidió que la única forma de detener la pesadilla era terminar con la vida del prisionero. Disparó a quemarropa y el cuerpo del hombre colapsó. Con el último suspiro, el prisionero, aún sonriendo, pronunció unas palabras que resonarían para siempre en la memoria de los presentes. Casi nos habías liberado. Los científicos, consternados por lo que habían presenciado, decidieron ocultar toda evidencia del experimento. Todos los registros fueron clasificados y los involucrados fueron silenciados para siempre. Lo que había ocurrido en esa sala nunca salió a la luz, al menos no oficialmente. Sin embargo, las historias sobre el experimento ruso del sueño siguen circulando.
como advertencia de los peligros de intentar jugar con los límites de la mente humana.